De entre todos los males a los que se ha enfrentado la Ciudad de México, uno de los que más pasa desapercibido es la diferenciación entre los que pueden elegir su lugar de residencia o poseen propiedad del suelo en donde viven, y los que viven al día en un rincón de la ciudad en el que se han podido acomodar de la mejor manera que pueden. En este ámbito resultaría escandaloso el negar cómo la condición de la propiedad del territorio de la Ciudad de México ha mermado en la vivencia de una cotidianidad que peca de poco empática y de ajena a su pasado en colectivo. Desde epítetos como Huachican, Chairo o Fifí, el mexicano cree que es posible dar fe de la totalidad de matices que envuelven la virtud y la idiosincrasia de vivir en un país tan revuelto y enrevesado como lo puede ser México, creando universos paralelos entre vivir en la Colonia del Valle o vivir en la Doctores, vivir en Copilco o en Jardines del Pedregal, o ya a nivel regional, desde vivir en Nuevo León o vivir en la capital. En las pasadas elecciones se viralizó el meme que aludía a una suerte de muro de Berlín que separaba a los votantes de la Ciudad de México entre una y otra coalición partidista, segmentando violentamente el territorio por la mitad, desatando una ola de comentarios que, aludiendo a motivos freudianos, dejan ver un imaginario de rencores, traumas y miedos que dividen con mayor violencia en los hechos a las poblaciones de ambos lados de la ciudad. A pesar del eco actual que crea dicha situación, no hay que pasar por alto que la Ciudad de México, y con certeza la totalidad del país, siempre ha vivido dividida bajo cuestiones que van desde lo cultural a lo racial, y que merman en lo ideológico y lo identitario. Esto sin lugar a dudas no es una generalidad, pues bien conocida fue la reacción de solidaridad y unión a raíz de la manifestación funesta de la Fuerza de la Tierra, la cual cobró en 1985 un aproximado de entre 3.000 a 10.000 víctimas, y en el año 2017 un total de 369. Largas eran las filas de personas que, a pesar de la desgracia, estaban comprometidas a permanecer el tiempo que fuera necesario, algunos repartiendo víveres y material de curación, mientras que otros sacaban escombros por medio de cadenas humanas, guardando silencio con el puño en alto cuando la esperanza afloraba de entre todo el material de construcción que se apilaba sobre los cuerpos de las víctimas y sobrevivientes de esos fatales días. Si vemos más allá del pasado inmediato, resulta que mucho del trasfondo de las consecuencias de estos hechos, particularmente en el último suceso telúrico de 2017, tiene que ver con la geografía y la historia de cómo se fue dando el poblamiento de la capital. Mientras que al oriente del Valle de México se encuentra lo que fue alguna vez el Gran Lago de Texcoco, al poniente de la ciudad tenemos las faldas de la Sierra de las Cruces, que justamente alimentaban de agua al lago de Texcoco y que brindan de suelo firme al lado oeste de la ciudad. Un poco más al suroeste se encuentra también otro punto de suelo duro, si lo queremos llamar así, que coincide con los remanentes de la erupción del volcán Xitle alrededor del año 320, lo que originó la particular morfología de la zona conocida como Pedregal, que en la década de los 40 sirviera de inspiración para que Luis Barragán creara la colonia Jardines del Pedregal. Hoy, habiendo superado ese pasado lacustre, vemos como justamente la parte más afectada de la ciudad coincide con la zona del lado oeste con suelo blando, resaltando las pérdidas materiales en las alcaldías de Iztapalapa y Xochimilco en San Gregorio, dejando ver que los males que asolan a la sociedad, a pesar de las mejores intenciones y la solidaridad generalizada en tiempos de crisis, no pegan igual a la totalidad de la ciudad. En resumidas cuentas, la planificación histórica de la ciudad ha favorecido a la población del poniente garantizando terreno fértil y estable, relegando a los sectores populares al oriente, sobre los terrenos pantanosos, insalubres y blandos del lago de Texcoco, sobre los que se fueron asentando conforme se iba secando el lago. Ahora, en la calamidad que ha resultado de un mal traído desde el otro lado del mundo, la población nuevamente se ha polarizado, temiendo del que no le queda más de otra que subirse al metro atestado para llegar a su trabajo, descalificándolo por su condición de pobreza mediante la superioridad que supondría estar del otro lado del muro. Por el otro lado, viendo al que puede hacer home office y pedir sus mandados a través de las diversas aplicaciones que hoy nos brinda el mundo digital con un ojo de desaprobación, como si esto les hiciera ineptos o indolentes con la situación actual, más allá del hecho fortuito que resulta de poder salvaguardar a sus familiares. Al final del día, lo que dejan ver las pasadas elecciones consta de una batalla pseudo-retórica que alimenta la división, haciendo uso de las condiciones socioeconómicas de la población para realizar un cúmulo de promesas que satisfagan a su público objetivo, cual mera estrategia de mercadotecnia.
Resultado de esto, lo que se materializó a través de la elección fue la clara división de las condiciones socioeconómicas de la población capitalina, resumido en un mapa electoral que poco tiene que ver con un real ideal político. Ingenuo sería esperar que en un futuro inmediato se resuelvan las diferencias y se asimile el futuro como una labor de todos, y no de unos cuantos que detentan cargos desde donde se hace réplica de lo que simboliza su partido, quizás sin un criterio propio, ni mucho menos resultado de la interdisciplinariedad, sin interesarse si hay algo más allá que una plantilla de potenciales votantes en determinada zona de la ciudad. Para nada se insinúa que la democracia no sea importante, y dicho sea de paso, creemos fervientemente que ejercerla y participar de los procesos ciudadanos es importantísimo. No obstante, tampoco hay que olvidar que como profesionistas o técnicos del ramo que sea, es menester un optimismo realista, y la apertura a la posibilidad de que uno, ya sea por sí mismo o como gremio, no puede con todo el paquete de resolver el mundo. Y eso implica también dejar que la gente decida por sí misma lo que creen que es mejor para ellos, más allá de afiliaciones políticas, o la desgracia de querer someter al otro a través del poder de decidir. La ciudad dividida no es sino una grosera representación en claroscuro, negro o blanco, yin y yang, de una situación extensa que encima de dividir, invita a conocer al otro y reconocerse en él, a abrazar esas diferencias y trabajar en consonancia por un futuro inclusivo, con garantías de bienestar y progreso para todas las partes.